Y hemos sentido lo que sintieron ellos, que dice que estaban en el aposento alto. ¿Cuánto lo creen? Pero cómo estaban unánimes. No se uno, ¿verdad?, comiendo las uñas. Como van muchos a las congregaciones, hermanos, a comerse las uñas, a sacarse los piojos, las liendras a la niña ahí. ¿Cuánta es la que vive? No, la iglesia primitiva era una iglesia de poder. Amén. Era una iglesia, dice, que sucedían muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque dice que todos estaban unánimes. Amén. Nadie se atrevía a juntarse con ellos. Capítulo 5, versículo 12 de Hechos. Vamos a ver, hermanos, lo que estaba sucediendo. Amén. Porque son iglesias sin avivamiento, sin poder, sin unción de lo alto. ¿Cuánto lo creen? La iglesia primitiva era una iglesia viva. Era una iglesia donde a diario se contaban los milagros que Dios hacía. Capítulo 5, versículo 12 de Hechos. Leemos esta palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Oiga eso. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Háblanos de la conciencia. Háblanos a la necesidad, háblanos al corazón. Queremos oír tu voz. Que tu palabra se deje sentir en medio nuestro esta noche. Cuando Jehová habla, la tierra tiembla. Hay relámpagos, hay truenos, hay voces, hay terremotos, dice su palabra. Porque la voz de Dios se respeta, la voz de Dios. Le tienen miedo a los infiernos, iglesia, a los demonios. A la voz de Dios le tiemblan los brujos, los hechiceros. Oh, bate tus manos al cielo. Le tiemblan. A la voz de Dios no hay rango, no hay demonio que se pueda oponer. Oh Dios, gracias por tu presencia sobre este pueblo. Gracias por tu espíritu sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los que están aquí esta noche. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, de tu pueblo. Amén. Haga la voluntad de sentarse. Oiga lo que dice esta palabra. Dice que todos estaban unánimes. Y ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos del poder de Dios. No era porque de repente ellos se creían más que los demás. No, era porque el poder de Dios estaba sobre ellos. Y Dios hizo cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Y dice que los que creían en el Señor aumentaban en gran número. O sea, había necesidad. Hoy, hermano, la gente, aunque hayan avivamientos poderosos, la gente no quiere convertirse. Aún de la misma iglesia hay unos hermanos todos llenados muchas veces y habiendo avivamientos poderosos. ¿Cuánto lo creen? Hay gente que ni la unción, hermano, de lo alto lo revive. ¿Cuánto lo creen? Porque nosotros, hermanos, necesitamos la verdadera unción. El verdadero poder que cayó sobre aquella gente. Aquella gente fue transformada, fue cambiada.
Aquella gente, muchos de ellos eran cobardes, pero cuando cayó la unción, ellos agarraron valor, denle gloria para seguir predicando el evangelio. ¿Cuánto le alaba? ¿Cómo es la unción, va? ¿Cómo es el poder? Aquel Pedro que había negado a Jesús por la cobardía, ahora lo vemos lleno del poder, parándose en medio de la multitud y diciendo: varones, estos no están ebrios ni llenos de mosto, estos están llenos del poder de Dios, estos están llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que profetizó Joel cuando dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No comparto con iglesias, hermanos, que son apagadas, con iglesias que están en contra del avivamiento. ¿Cuánto alaban el Rey? No comparto, porque hay iglesias, hermanos, que casi solo mensajes, solo palabras. Estamos de acuerdo que hay que predicarle a la gente, pero si yo le predico las 2 horas de culto, ¿a usted qué va a pasar? Se me va a dormir en esa silla. Y la palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La palabra dice que cuando Israel pasó el Mar Rojo al otro lado, dice que María agarró un pandero y las mujeres de Israel empezaron a alabar, empezaron a danzar. ¿Cuánto le alaban a su nombre? Amén. Pero usted aquí muchas veces los panderos van a estar colgados, ¿eh? Y usted ve las pescuezonas de 3 litros en los freezer y esa sí compra, pero no dice: voy a comprar un pandero para alabar a Dios. ¡Qué glorioso va! ¿Cuánto alaban al Rey? Entre más chelitos llevan, mucho mejor. No les gusta para un pandero, porque a veces creemos que la alabanza a Dios debe de ser, hermano, raquíticamente. No, Dios se merece todo. ¡De gloria! Dios se merece alabanza, se merece adoración. Esos están muertos, se los llevó el diablo. Amén. Esa iglesia se la acabó el diablo, porque el Dios que yo conozco no es un Dios muerto, es un Dios vivo. ¡De la gloria! Es un Dios que le gusta el avivamiento. Aun cuando Él habla, dice que los truenos y los relámpagos imiten sus voces. Este Dios que nosotros tenemos dice que hay que adorarlo hasta con tambores. ¿Cuánto lo creen? Tambores y flautas, címbalos, dice, resonantes. ¿Cuánto lo creen? Címbalos, dice que retiñe. ¿Quieren que Dios no es sordo, va? Ni es aburrido. ¿Cuánto lo creen? La gente hace a Dios como uno de esos viejitos aburridos que ya les duelen los tímpanos de los oídos. Había unos viejitos ya que no he congregado en ningún lado porque les duelen los tímpanos de los oídos. Cuando haya un viejito aquí ya que le duelen los tímpanos de los oídos, ¿qué vamos a hacer con él? Traerlo aquí cerquita para que se le estape de un sol acá enfrente. ¿No te la va el Rey? ¿Por qué, hermano? Porque alguien que ha sido lleno por el poder de Dios, esa persona se goza. Yo he conocido viejitos casi de 90 años, hermano, alabando a Dios con libertad, danzando, llenos del poder de Dios. Y muchos jóvenes llenos, hermano, de carne todavía, diciendo que Dios no tiene tanto. Otra vez que ve cantidad de iglesias apagadas, hermano, que hay hoy en el tiempo que estamos, porque la gente muchas veces dice: Dios no ocupa mucho. Dios, dice, no es Dios de relajo. Dios, con tal que se le cante ahí pausado, Él recibe. Claro que sí, recibe la alabanza de toda forma, pero también ese mismo Dios dice que hay que alabarlo con salterio. David decía: has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué le parece? Si alguien dice: están bailando esos hermanos, pues es bíblico. No se preocupe usted que lo critiquen nada. Porque dijo David: has cambiado mi lamento en baile. Si lo critican que somos demasiado bailarines, no hay problema. Porque yo nunca aprendí a bailar allá en el mundo, pero sí aprendí a bailar en el Evangelio. ¿Cuánto lo creen? Yo me recuerdo bien, hermano, hace como
como unos 24 años más o menos, en una campaña ahí en Sabá. Había un evangelista predicando allí, después del mensaje se tiró unos coros. Y yo andaba en un busito con el pastor de la iglesia de Tocoa, donde me congregaba yo, y esos casi todos eran muertos, eso nadie sabía de eso. El pastor que andaba en el busito conmigo tuvo que esperarse hasta que la unción pasó sobre mí, mi hermano, como más de las 11 de la noche, porque era el poder de Dios que había caído. ¿Cuánto le alaban a su nombre? ¡Sea la gloria! ¡Qué glorioso va! Y yo no sentí, hermano, nada, ni oía nada a mi alrededor. Y alguna gente ya que estaba diciendo que me pararan, que me montaran como pudiera en el bus, que me zamparan a como fuera, que me agarraran entre varios. Pero nadie pudo hacer nada hasta que terminó, hermano, la unción que había caído sobre mí. Y me tiró al suelo el Espíritu Santo y me ministró. Y hasta ahí fue donde yo ya volví en sí de aquel poder que había caído. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios lleno de poder. Un Dios que tiene avivamiento para su pueblo. ¿Cuánto lo cree? Al nombre de Cristo. Yo por eso, hermano, cuando voy a ese Sabá y veo ese punto de buses, ahí fue esa campaña que le estoy mencionando, que yo fui bautizado por el Espíritu Santo ahí, en este glorioso. Dice, oiga, que los que creían en el Señor aumentaban, y tanto que sacaban, dice, tanto el avivamiento, y tanto el poder y la gloria que había caído, que sacaban a los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, porque la fe de ellos era tan grande, que al pasar el apóstol Pedro, dice, aún la sombra de Pedro lo sanaba de la gloria. Donde caía la sombra de Pedro, ahí los enfermos iban siendo sanos. ¡Cuánto le harán! ¡Amén! Y hoy usted me batió un dolor de cabeza si no se bebe la milagrosa. Y la Dolofin no se deja. ¿Cuánto lo creen? Yo me da pena, hermano, oír predicadores que cuando ministran en campañas, en eventos de sanidad a los enfermos, pero cuando ellos están enfermos, vayan a traer esta pastilla. Van a traer, se puede curar, pero ellos no se pueden curar. ¿Usted lo cree? Oiga, dice que la gente, aunque sea la sombra de Pedro que tocara a un enfermo, para ellos era suficiente. Era tanta la fe positiva que tenía, que con eso los enfermos eran sanados. Yo lo creo, no sé usted. Y cuando la sombra de Pedro caía sobre uno de ellos, oiga, qué poder. Pedro no tenía ni idea ni de orar por toda aquella gente. Era tanta la multitud que se agolpaba que no había lugar para que el apóstol Pedro les pusiera manos a todos. ¿Cuánto lo creen? Sino que dice que la sombra de él, cuando él pasaba, sanaba a los enfermos. Porque ahí estaba el poder de Dios, de la gloria. ¿Cuánto lo creen? A su nombre sea la gloria. Mire que yo he ido a lugares, hermanos, que yo veo a la gente muerta que nunca va a cantar 5 coritos. Vamos a dejar a la hermana que nos cante 5 coritos. Coritos, chiquitos, miseria para ellos. ¿Cuánto le da el rey? Yo testifico, hermano, del hermano que falleció, el hermano Mario Herrera. Así empezó el hermano Mario Herrera cuando lo conocimos nosotros, no me acuerdo. Íbamos a unas vigilias que él programaba y él decía, vamos a dar un hermano con 5 coritos y luego entramos a otro mensaje. Y le daba con un gran mensaje de 2 horas, 3 horas. Y luego decían, vamos a dar otros 5 coritos y seguimos otro mensaje. Ya que la gente estaba más muerta que saber qué. Y le dimos duro a Herrera, hermano, por eso. Y luego Herrera agarró aquello y se metió al poder de Dios. Y antes de morir él, yo lo vi danzar muchas veces. Y aún la esposa de él estaba bien muerta en esos tiempos, hermano. Y luego se miró llena del poder de Dios. Porque el poder de Dios transforma. El poder de Dios cambia. El poder de Dios ministra la vida. ¿No está el rey? Hasta ver las cuantas telas arañas están haciendo ahí arriba. Cuántas sisas tiene la cerámica o el piso. Cuántos chajonazos le dejó el albañil con la plana ahí cuando iba puliendo. Todo eso se fija la gente con las pirotías peladas cuando están muertos. ¿Contra el rey? Amén, hermano. Pero cuando la gente está viva, viene a alabar a Dios con libertad. Cuando la gente está viva, se empapa del poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¡A su nombre! Amén. Y tenemos mucha gente que sí
predica y que sí enseña y que sí canta, pero apagados. ¿Dónde está el rey? Hay iglesias que se cantan como que fueran católicos, peor que los católicos, porque los católicos más bien le meten juego, si usted no sabía. Los voy a llevar a algunos de ustedes que nunca han visto a los católicos. Vamos a dar un paseo ahí, o a algunas iglesias, sinagogas de esas católicas, para que usted vea cómo canta católico. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no se les mete el diablo, porque ya no es con ellos. Y usted, como no tiene el diablo se le quiere meter y le calla la boca. Pero alabe a Dios esta noche, porque nosotros somos libres. Que se vaya ese animal desgraciado, el diablo ahora, pero nosotros estamos llenos del poder de Dios. Entonces esos catochos, ¿cómo les va a callar la boca el diablo si ya están llenos de demonios? ¿Me entendió? Y aquí es donde va a atacar a la iglesia de San Doctrina Satanás, para callarle la boca a la gente y para que no alabe a Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces dice, oiga, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, oiga, y atormentados de espíritus de demonios, y todos eran sanados. Oiga, todos eran sanados, porque se iban ¿con qué? Con la confianza, con la seguridad de que ellos iban a recibir. Aquí a nadie se le anda poniendo la puya, hermano, para que el lugar congregue, porque es que sirve que usted venga a la fuerza. ¿Hasta qué vive? ¿De qué sirve que usted venga a la fuerza? ¿Entendió? La gente de privilegio pues ya se sabe que es una ordenanza de estar todos los días en el culto. El día que perdió, pues aunque sea un perico, consígase de los que medio hablan y mande a decir. Usted lo ve el rey, de que va a perder y que uno para orar por usted aquí. ¿Hasta qué vive? Al nombre de Cristo. Porque hay gente, hermano, que a veces ni siquiera se da cuenta uno dónde están ni nada. Se imagina que apareciera en un cajón. Bueno, dice uno, y este no estuvo así en los tiempos durmiendo. Porque ni siquiera dice que, hermano, ore por mí, mire que tengo esto, tengo lo otro, nada. ¿Hasta que vive? A su nombre sea la gloria. Entonces, oiga, usted cuando venga a los cultos no venga a pasear. Usted cuando venga a los cultos venga a llenarse del poder de Dios. Dale gloria al Rey. Deje las cargas botadas en la casa. Si ¿cuánto lo cree? Que si un niño se le hace algo, ese niño ya más tarde olvidó aquello, porque la mente de él no está desarrollada para entender lo que le hicieron. ¿Entendió? Pero ¿sabes qué toque a los viejos? Si estos guirros míos se agarran con uno de estos de acá, y a los viejos ya se empiezan a endemoniar. Es capaz, dice, yo me voy porque ese güero del pastor. No me sigo comunicando con él ahí porque los güeros del pastor se pelearon con los míos. Los viejos y tal vez los güeros entre ellos tienen paz. No tienen ese corazón los güeros para marcar un rincón. ¿Cuánto lo creen? Pero los viejos sí ya tienen problemas. ¿Cuánto lo haga el rey? Por eso la Biblia ordena hacer, dice, como niños. ¿Cuánto lo haga el rey? Amén. Muchos son debilitos, hermanos, para que les toquen un güirro y ya se cargan por eso con otro. Yo siendo testigos que le habían pegado y caí que saqué a la policía que tiene una cicatriz pedrada. Sí, imagínate, yo tuve que tragarme aquello. ¿Cuánto lo haga el rey? Tuve que tragarme aquello, hermano, porque yo soy predicador, ¿me entendió? Y hay mucha gente, hermano, que no soporta nada. ¿Hasta que vive? Porque su corazón muchas veces no está entregado al 100% a Dios. ¿Hasta que vive? Pues cuando usted tiene el corazón entregado a Dios, usted va a perdonar todo. Su corazón va a ser inocente como el de un niño para no cargarse por nada. ¿Cuánto lo creen? Porque eso es lo que nos hace a nosotros trizas muchas veces en los cultos. Que a los cultos viene gente cargada. ¿Me entendió? Y además de cargada vienen endemoniadas. Y endemoniados mucha gente a los cultos porque se les mete los malos pensamientos contra otra persona. Usted tiene que votar en el nombre de Jesús todo lo que no es suyo. Porque eso es lo que nos hace trizas a nosotros cuando hay gente que en sus corazones anda cargando cosas internas que Dios conoce que eso les afecta. ¿Entendió? Dice que venían y traían a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados.
Todos eran libres, porque la gente iba con necesidad. ¿Cuánto lo cree? La gente, hermano, iba hambrienta de recibir algo al nombre de Cristo. Pero muchas veces a los cultos la gente no sin necesidad, como que es que comieron en cantidad y se llenaron. ¿Ha mirado usted cuando la gente come demasiado, a que no quiere comer porque ya comió? O otros porque se empacharon, no quieren comer las mejores comidas. Así hay gente que a los cultos muchas veces sin ninguna necesidad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero mire, cuando por esa puerta entra gente que necesita de Dios, yo le aseguro. Mire, cuando Eliseo dice que le dijo Elías a Eliseo: pide lo que quieras que yo te dé, porque va a ser quitado de ti. Y dice que le dijo a Eliseo que una doble porción. El profeta Elías no sabía que eso le iba a pedir. Oiga, porque era algo más difícil de lograr. Le dice que una doble porción de tu espíritu, le dice Eliseo, sea sobre mí. Entonces viene Elías y le dice: si estuvieres conmigo cuando yo fuere levantado de ti, te va a ser hecho. Pero de lo contrario, si no estás, no. ¿Qué significa eso? Perseverancia. ¿Qué significa eso? Que Dios no le da dones y ministerios a gente haragana. ¿Entendió? A gente que nosotros estamos desgargando la garganta aquí alabando a Dios, y ellos echados en una hamaca tranquilos todos los días. No, Dios necesita gente que alabe. ¿Cuánto lo creen? Pero usted es solo un moco verde, le salió a la nariz y dice: ya tengo gripe, no voy a ir al culto hoy. Pasa de 100, algo le sucede a usted para no venir. Se fueron los amenes. ¿Cuánto lo el rey? Un dolorcito de cabeza y usted ya no vino. Si supiera que muchas veces yo con dolor de cabeza me ha tocado predicarle. Aquí miren el púlpito. Se me han clavado dolores de cabeza todo el día, vea, está trabajando. Y me vengo para el culto así. Y así me ha tocado predicarles. No es fácil, es duro. Mátalo al rey. Pero luego tendremos la recompensa del cielo. ¡Que la gloria! ¡Cuánto le alaban! Dios necesita gente guerrera. Gente que pelee por su bendición. Como Eliseo. Dice que Eliseo ahí andaba detrás de Elías. No lo dejaba. Donde quiera que iba Eliseo, Elías dice que ahí andaba. De sobre de ti, le dijo a Eliseo: yo lo sé, callado. En otras palabras, Eliseo no era bruto. Eliseo tenía el poder de Dios. Sabía lo que andaba buscando. ¿Entendió? Eso necesita Dios, gente viva, gente despierta, en el nombre de Cristo. Y luego iban a otro lugar y decían lo mismo los profetas: sabes que el Señor Jehová va a quitar a tu Señor de sobre ti. Le decía Eliseo: sí lo sé, callado. Y el momento, dice, cuando ya iban a finalizar, dice que cruzaron el río. Y Elías dice que tomó el manto y lo dobló y golpeó el agua. Y el agua se abrió porque ahí estaba el poder de Dios. ¡De la gloria! ¿Cuánto lo creen? ¡A su nombre sea! ¿Y sabe qué pasó? Cuando pasaron al otro lado, Elías fue alzado, el manto de Elías cayó y Eliseo lo tomó. Ahí estaba la doble porción que le había pedido. ¿Cuánto lo creen? ¿Y sabe qué pasó? Dice que los profetas estaban esperando a este lado del río. Ya el agua había agarrado el caudal otra vez. Y dice que venía Eliseo solo. Ya no venía Elías con él. Y cuando llegó al río, dice que Eliseo, como quien dice, mire, para probar si es que Dios estaba con él, dobló el manto, dice lo mismo como lo había hecho Elías. Y dice que golpeó el agua. Y el agua también se abrió, de la gloria. Ahí estaba la doble porción que aquel hombre había peleado y la había ganado. ¿Y sabe qué pasó? Cuando los profetas miraron aquello, no tuvieron duda que sobre Eliseo estaba, que tuviera el poder que le había sido dado al profeta Elías.
¿Cuánto lo creen? ¿Y qué pasó? Eliseo de ahí para allá fue el jefe, o podríamos decir el ministro, podríamos decir el que dirigía a todos los hijos de los profetas. ¿Cuánto lo creen? Porque había pedido algo y le había sido hecho. Póngase de pie esta noche. Porque él había luchado por eso y había perseverado. Dios necesita gente perseverante. Pero imagínate que usted venga apareciéndome acá que el 24 se descarrió porque no aguantó. No, ahí no gana usted la bendición. Usted necesita pelear. ¿Cuánto lo cree? Usted necesita luchar por su bendición. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias te damos, mi Dios, porque una vez más tú nos has bendecido esta noche. Una vez más tú nos has ministrado, Señor, a través de tu palabra. Aquí hay gente, Señor, que tú la puedes usar como instrumento, Señor, porque están dispuestos a pelear por esa bendición, Señor, como peleó Eliseo, por esa bendición como peleó Pedro, Señor, el apóstol, que a pesar que se hundió sobre el agua y a pesar que te tuvo que negar 3 veces, Señor, pero él reconoció que tú eras el único que tenías palabras de vida eterna. Padre, gracias. Bendice nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén.